Buenas noches a todos. Lord, for the song Wendy sang. Gracias al Señor por este canto que entonó Wendy. Thank the Lord for the message. Gracias al Señor por su mensaje. Thank the Lord for our great God. Y gracias al Señor por nuestro gran Dios. Amen. Amén. Good to see each and every one of you. Es bueno ver a cada uno de ustedes. I know we're all anticipating tomorrow morning, Sé que todos estamos con emoción de mañana en la mañana, but I've enjoyed being here for these conferences. pero he disfrutado estar aquí durante estas conferencias It's gone by very fast. y ha pasado muy rápidamente. Sometimes when I'm preaching in different churches, A veces cuando estoy predicando en diferentes iglesias, just to be honest, the churches are dead. honestamente hay iglesias que están muertas. And it seems like the revival meeting or the conference lasts forever. Y parece que las conferencias duran, que no se acaban. But in meetings like this, it goes by very fast. Pero en reuniones como esta se nos pasan muy rápidamente. Because the Lord is speaking to us, Porque el Señor nos está hablando and the fellowship is wonderful, y el compañerismo es maravilloso. and I'm just very humbled to be here. Y me siento honrado de estar aquí. I asked my wife one time, I said, Wendy, how many great preachers do you think there are in America? Y una vez le pregunté a Wendy, ¿cuántos grandes predicadores crees que hay en Estados Unidos? She said probably one less than you think. Y ella dijo, probablemente uno menos de los que tú crees que hay. She always has a way of keeping me humble. Siempre tiene una forma de mantenerme Amen. humilde. Amén. Well, in 2 Timothy chapter 1, En 2 de Timoteo capítulo 1, I was reading these two verses that we just read. estaba leyendo estos dos versículos que acabamos de leer. And as I was preparing the message, Y al estar preparando el mensaje, verse 2, the first phrase really just gripped my heart. el versículo 2, la frase al principio agarró mi corazón. To Timothy, a beloved son. A Timoteo, amado hijo. I'll say this again, Esto lo voy a decir otra vez. but in the first book of Timothy, he called him his true son. Pero en primera de Timoteo le llamó su verdadero hijo. But you can almost sense the heart of Paul, the urgency of Paul. Pero casi puedes sentir el corazón de Pablo y la urgencia de Pablo, The passion that Paul had la pasión que Pablo tenía as he's about to pass this ministry off to Timothy. al estar a punto de pasar este ministerio a Timoteo. You know, Paul was in prison at Rome when he wrote this book. Y Pablo estaba en prisiones en Roma cuando escribió este libro. He was probably in the Mamertine prison. ¿En the what? Mamertine. Probablemente en la prisión mamertina. He was chained in a cell. Estaba encadenado en una celda This cell was underground. y esta celda estaría bajo el And suelo. there was just a single hole above him for light and for air. Y solo habría un hoyo arriba de él para luz y para aire. Paul had been sentenced and he knows he's about to die. Pablo había sido sentenciado y sabe que está por morir. And he wrote those great words that we looked at in 2 Timothy 4. Y escribió esas grandes palabras que vimos en 2 de Timoteo 4. He knew his race was about to be finished. Él sabía que su carrera estaba por terminar, His life on earth was about done. que su vida en la tierra estaba a punto de acabarse. Only Luke was with Paul at this time. Y solo Lucas estaba aún con Pablo. But Paul also wanted Timothy to come. Pero Pablo también quería que Timoteo fuera. And Paul knew it would take Timothy some time to arrive. Y Pablo sabía que le iba a llevar tiempo a Timoteo llegar. And it's amazing that Paul said, bring John Mark with you. Y es asombroso que Pablo le dice, también trae contigo a Juan Marcos. Remember, Paul had a problem with John Mark. ¿Se acuerdan que Pablo había tenido un problema con Juan Marcos? John Mark had deserted them on the missionary journey. Juan Marcos les había abandonado en un viaje misionero. But now Paul says, bring John Mark. Pero ahora Pablo dice, trae a Juan Marcos. He's profitable to me in the ministry. Porque me es útil, me es provechoso en el ministerio. Paul was handing off this ministry. Pablo estaba haciendo la entrega de su Of ministerio. course, we know John Mark wrote one of the Gospels. Y claro, sabemos que Juan Marcos escribió uno de los evangelios. Paul had some highs and lows when it came to some of the young men that were around him. Y Pablo tuvo sus altibajos cuando se trataba de algunos de los jóvenes con los que estuvo trabajando. Demas was a disappointment. Demas le fue una desilusión. Paul said, Demas has deserted me because he loved this present world. Pablo dijo, Demas me ha abandonado amando este presente mundo.
Titus was one of the young men that thrilled the heart of Paul. Y Tito era uno de los jóvenes que emocionaron el corazón de Pablo. He had gone forward in the ministry. Él había avanzado en el ministerio. Of course, Luke was dependable and by his side. Claro, Lucas era confiable y estaba a su lado. When you read and study the book of 1 Timothy, Cuando lees y estudias el libro de Primera de Timoteo, Paul's focus was on the church. el enfoque de Pablo estaba sobre la iglesia. But now Paul's focus is on Timothy himself. Pero ahora el enfoque de Pablo está sobre Timoteo mismo. You know, when you read through these two books, Saben, cuando lee uno estos dos libros and even through the book of Titus, y aún el libro de Tito, that we call the pastoral books, que llamamos las epístolas pastorales, Paul's almost like a coach, Pablo es casi como un entrenador and he's setting up the game-winning play. y está armando la jugada que va a ganar el partido. It's the last seconds of the championship game. Son los últimos segundos del partido final del campeonato. Paul is he's really setting up these men in strategic places. Y Pablo está colocando a estos hombres en lugares estratégicos He's positioning these men to carry on the y ministry. los está posicionando para continuar con el ministerio. And he trusts these men. Y él confía en estos hombres. I pray that we can be trusted. Yo oro que nosotros puedan confiar en nosotros, Trusted with the gospel. podamos ser confiados con el evangelio. You know, Paul in the first chapter of Romans, Saben, Pablo en el primer capítulo de Romanos, he said, there's nothing in me that's not ready to take the gospel. él dijo, no hay nada en mí que no esté listo para llevar el evangelio. But in that same passage, Pero en ese mismo pasaje, he said, I owe a debt. él dijo, yo soy deudor, tengo una deuda, Owe a debt. tengo una deuda, I'm obligated. estoy obligado. I think we are people of obligation. Y creo que nosotros también somos personas de obligación. Of course, we always owe Jesus a debt. Claro, siempre tendremos una deuda con We Jesús can never repay that debt, y nunca podremos repagar esa deuda, but we can give it our best. pero podemos dar nuestro mejor. Jesus is worthy of our best. Y Jesús es digno de lo mejor, But also, we owe a debt to the lost world pero también tenemos una deuda con el mundo perdido. to take the gospel, the good news of Jesus to them. Llevar el evangelio, las buenas nuevas de Jesús a ellos. But I tell you, there's somebody else that we owe a debt to. Pero ¿saben qué? Hay alguien más a quien somos deudores. And that it's those that have sacrificed for us, Y son aquellos que sacrificaron por nosotros, that have taught us, que nos han enseñado, poured their life into us, que derramaron su vida sobre nosotros, encouraged us, mentored us. que nos animaron y fueron nuestros mentores, Those that have given financially to help us. los que han colaborado financieramente para ayudarnos. We owe a debt to these men and women to be faithful. Tenemos una deuda también con estos hombres y mujeres para ser fieles. I think about all the men that have poured into my life, Yo pienso de todos los hombres que han contribuido a mi vida and I want to be faithful, y yo quiero ser fiel, of course, to Jesus. claro, a Jesús, But I don't want to be a disappointment to those men. pero tampoco quiero ser una desilusión para estos hombres. They've spent time and money on me, Ellos gastaron tiempo y dinero en mi persona and I want to be faithful. y yo quiero ser fiel. Amen? Amén. That's all of our desire, I know. Yo sé que ese es el deseo de todos nosotros. And so I want you to see 2 or 3, maybe 4 things this evening, Y quiero que vean unas 3 o 4 cosas esta noche. 5 or 6, 7 or 8. 5, 6 o 7 u 8 cosas. My sermons can be kind of cut off anywhere, so we'll see where it goes. Mis sermones los puedo cortar en cualquier punto, así que a ver hasta dónde llegamos, hermano. The first thing I want you to see in our text tonight is that we have a settled call, a settled call. Lo primero que veamos es que tenemos un llamamiento que ya está arreglado. Paul said, I'm an apostle by the will of God. Él dijo, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. An apostle of Jesus Christ by the will of God. Un apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Paul said this numerous times. Y Pablo dijo esto numerosas veces. 1 and 2 Corinthians. En 1 y 2 de Corintios, He opened the book by talking about being in the will of God. él empezó ese libro hablando de estar en la voluntad de Dios. Ephesians and Colossians. Efesios y Colosenses, I'm an apostle by the will of God. soy apóstol por la voluntad de
de Dios. Paul had it settled in his heart what his calling was. Pablo ya tenía arreglado en su corazón cuál era su llamamiento. Now this is very important Y esto es bien importante, because there's going to come times in our lives porque van a haber momentos en nuestras vidas where the only thing we really have to hold on to en donde lo único que tenemos de lo cual agarrarnos is the fact that God's called us. es el hecho de que Dios nos ha llamado. People will discourage you. Personas te van a desanimar. Circumstances will discourage you. Circunstancias te van a desanimar. But what a joy it is to know deep in your heart, Pero qué gozo es saber en lo profundo de tu corazón. I'm not doing this out of my own volition, Yo no estoy haciendo esto por mi propia voluntad, but God has called me to this. sino que Dios me ha llamado a esto. And I know if God's called me to this, Y yo sé que si Dios me ha llamado a esto, He's going to sustain me. Él me va a sostener. Again, Paul's an apostle. Nuevamente, Pablo es un apóstol He was called and sent forth. y fue llamado y fue enviado. Listen to these verses in 2 Corinthians chapter 5, Escuchen estas palabras de 2 de Corintios capítulo 5, verses 18 through 21. los versículos 18 al 21. Paul said, now all things are of God, Pablo dice que todas las cosas son de Dios, who has reconciled us to himself through Jesus quien Christ, nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo and has given us the ministry of reconciliation. y que nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación. In verse 19, Y en el versículo it 19, says he has committed to us the word of reconciliation. que nos ha entregado o nos encargó la palabra de la And reconciliación. then verse 20, Y luego en el versículo 20, we are ambassadors for Christ. así pues somos embajadores de Cristo. We implore you on Christ's behalf to be reconciled to God. Les rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. 1 Timothy chapter 1 and verse 12, Primera de Timoteo 1:12. Paul said, I thank Christ Jesus our Lord, Pablo dice, agradezco a Jesucristo nuestro Señor, who has enabled me quien me ha capacitado and counted me faithful, y que me ha tenido por fiel, putting me into the ministry. poniéndome en el ministerio. I don't know why anybody would want to be in the ministry Yo no sé por qué cualquier persona quisiera estar en el ministerio, that did not have this confirmed call in their hearts. a menos de que tuviera este llamado confirmado en su corazón. Through the years, I've had people try to discourage me. A través de los años he tenido a gente tratar de desanimarme. When I first started preaching, Cuando empecé a predicar, a man told me to quit the ministry. un hombre me dijo que me saliera del ministerio. He said, you don't have the ability to preach. Me dijo, no tienes la capacidad de predicar. You don't have the intelligence to preach. No tienes la inteligencia para You're going to predicar. embarrass your family and yourself. Vas a avergonzar a tu familia y a ti mismo. But all I knew was this: Pero lo único que yo sabía era esto. God had a call on my life. Dios tenía un llamado sobre mi And vida. I knew because of that, He would enable me, Y yo sabía que por ello Él me iba a capacitar. because He put me into the ministry. Porque Él me puso en el ministerio. So when you get in those dark times, Entonces cuando estás en esos momentos oscuros, those discouraging times, esos tiempos de desánimo, those times where there's not much fruit, esos tiempos cuando no hay mucho fruto, rest in this assurance descansa en esta certeza that God began this. que Dios fue el que inició esto. God called you to this. Dios te llamó a esto. No matter what else happens, Y no importa qué más suceda, He's counted you to be faithful in the ministry. Él te ha tenido por fiel para el ministerio. So I'm praying and I'm hoping, Entonces estoy orando y estoy esperando. and I believe I know Y creo que sé that those of you that will graduate tomorrow que los de ustedes que mañana se gradúan have that deep sense of God's calling in your heart. tienen ese sentir profundo del llamado de Dios en sus corazones. One time I got very discouraged, Una vez estaba yo muy desanimado and I was sitting at our table in our home, y estaba sentado en la mesa en nuestro hogar and I had a newspaper. y tenía un periódico. And Wendy walked through the room. Y Wendy pasó por ahí donde estaba She said, "What are you doing?" y me dijo, ¿qué haces? I said, "I'm reading the newspaper." Le dije, estoy leyendo el periódico. She said, "No, you're looking for a job." Y me dijo, no es cierto, estás buscando un empleo. And I was. Y lo estaba haciendo. I was ready to quit. Estaba listo a renunciar. But here's the thing, Pero esta es la cosa, and this is exciting. y esto es emocionante. Every time I've thrown in the towel, so to speak, Cada vez que he estado tirando la toalla, por así decirlo, the Holy Spirit throws it back, el Espíritu Santo me la regresa and I can't quit. y no puedo dejar de hacerlo. And I give glory to God. Y le doy gloria a Dios. Amen. Amén. A settled call.
un llamamiento ya arreglado. But then we see there's a solid comfort. Y luego vemos que hay un consuelo sólido. Paul said, I'm an apostle of Jesus Christ by the will of God, Pablo dijo, yo soy un apóstol por la voluntad de Dios, according to the promise of life which is in Christ Jesus. de acuerdo a la promesa de Dios que es en Cristo Jesús. Again, 1 Timothy's focused on the church. Nuevamente, primera de Timoteo tiene el enfoque sobre la iglesia. 2 Timothy's focused on Timothy and sound doctrine. Y segunda de Timoteo, el enfoque está sobre Timoteo y sobre la sana doctrina. Paul is about to hand off the baton like in a track meet. Pablo está a punto de pasar la batuta como en una competencia atlética. Paul is encouraging Timothy to persevere in the ministry, Y Pablo está animando a Timoteo a que él persevere en el ministerio, to stay strong, to stay on course. a que se mantenga fuerte y que se mantenga en la carrera. Paul is saying, Timothy, you must be faithful Pablo está diciendo, Timoteo, debes de permanecer fiel because of the grave importance of the message that you carry. por la gran importancia del mensaje que estás portando. This message that is giving people life. Este mensaje que está dando vida a las personas. This message that's from God himself. Este mensaje que es de Dios mismo. Listen to Galatians chapter 1, Escuchen Gálatas 1, verses 11 and 12. versículos 11 y 12. But I make known to you, brethren, Pero yo les hago saber, hermanos, that the gospel which was preached by me que el evangelio que por mí ha sido predicado is not according to man. no es según hombres, For I neither received it from a man, porque no lo recibí de hombre, nor was I taught it, ni fui enseñado por but it hombre, came through the revelation of Jesus Christ. sino que vino por la revelación de Jesucristo. Philippians 2:16 says this, Filipenses 2:16 dice, holding fast the word of life, haciendo fuerte o agarrando firme la palabra de so that vida, I may rejoice in the day of Christ, para poder regocijarme en el día de Cristo, that I have not run in vain or labored in vain. de que no he corrido ni trabajado en vano. Then in Titus chapter 1, Y luego en Tito capítulo 1, in verse 1, en el versículo 1, Paul, a bondservant of God Pablo, siervo de and an Jesucristo apostle of Jesus Christ, y apóstol de Jesucristo, according to the faith of God's elect según la fe de los elegidos de Dios, and the acknowledgement of the truth which accords to godliness, y reconociendo la verdad que nos lleva a la piedad, in hope of eternal life with God, en esperanza de vida eterna con Dios, who cannot lie, quien no puede mentir, promised before time began. prometido desde antes de los tiempos. But then he said, but in due time, Pero luego dice, pero a su debido tiempo, he manifested this word through preaching, manifestó esta palabra por la predicación, which was committed to me, la cual me fue encomendada, according to the commandment of God our Savior. de acuerdo al mandamiento de Dios nuestro Salvador. He's saying, Timothy, stay on course. Está diciendo, Timoteo, sigue en la carrera, Don't divert from the message. no te desvíes del mensaje, Preach the word. predica la palabra. You see, Paul knew whatever happened in this life, Y es que Pablo sabía que lo que pasara en esta vida, that our comfort is found in Jesus Christ. que nuestro consuelo se halla en See, Jesucristo. Paul knew that his sins were forgiven. Y es que Pablo sabía que sus pecados estaban perdonados. Paul said, I'm the chief of all sinners. Pablo dijo, yo soy el número uno de todos los pecadores. But he rejoiced that his sins were forgiven. Pero se regocijaba de que sus pecados estaban perdonados. Paul rejoiced that his soul was fixed, Pablo se regocijaba de que su alma estaba fija, that he was eternally secure in Christ. que estaba eternamente seguro en Cristo. Paul knew his Savior was a faithful Savior. Y Pablo sabía que su Salvador era fiel. So here's what Paul exhorted Timothy to do. Entonces esto es lo que Pablo exhortaba a Timoteo que hiciera. Look at 1 Timothy chapter 1, verse 6 Vean primera de Timoteo 1:6 and verse 7. y 7. Paul said, Timothy, stir up the gift of God that's in you Le dice Pablo a Timoteo que avive el don que está en él through the laying on of my hands. por la imposición de sus manos. God's not given us a spirit of fear or timidity, Dios no nos ha dado espíritu de temor o de cobardía, but of power and love and a sound mind. sino de poder y de dominio propio. Paul said, Timothy, Pablo dice, Timoteo, because of this assurance, this
this blessing that we have from Christ. por esta certeza, esta bienaventuranza que tenemos de Cristo. We can be passionate about the work God's called us to. Podemos estar apasionados por la palabra a la que nos ha llamado Cristo. I love to read about the great missionary and evangelist D.L. Moody. Me encanta leer en cuanto al misionero y evangelista Dwight Moody. You know, D.L. Moody never had a formal education. Y saben que Moody no tuvo una educación formal. Moody was never ordained, Moody nunca fue ordenado, but he had the hand of God on him. pero la mano de Dios estaba sobre él. And he would slaughter the English language. Y él realmente hacía pedazos el idioma inglés. And one day there was an agnostic going to one of Moody's meetings. Y un día había un agnóstico asistiendo a la reunión con Moody. And someone hollered out to him, Y alguien le gritó, "Where are you going?" ¿a dónde vas? He said, "I'm going to hear Mr. Moody preach." Y le dijo, voy a ir a escuchar predicar al hermano Moody. He said, I didn't think you believed what Moody preached. Y le contestaron, oye, yo no pensé que creías lo que predica Moody. He said, I don't. Y él dijo, yo no lo creo. But Moody believes what he preaches. Pero Moody sí cree lo que él predica. We need to have a passion about it. Nosotros debemos de tener una That pasión people por know ello. we are absolutely assured of what we're preaching. Que la gente sepa que estamos totalmente seguros de lo que estamos predicando. Stir up the gift of God that's in you. Aviva el don de Dios que está en ti. You might have heard about the story of the country church. Tal vez oíste la historia de la iglesia allá en el campo. The pastor got a call one morning. El pastor le hablaron una mañana. It was in like 3 or 4 in the morning. Eran como 3 o 4 de la mañana. And the voice said, "Pastor, the church building is on fire." Y la voz decía, pastor, el edificio de la iglesia está en llamas, está prendida. The pastor got dressed, rushed down to the church building. El pastor se vistió y se fue apresurado a donde estaba el edificio de la iglesia. While he was standing there watching the church building being engulfed in flames, Y mientras estaba ahí parado viendo cómo las llamas consumían el edificio de la iglesia, a man walked up next to him and he looked over. un hombre se paró junto a él y miró, And it was the town drunk. y era el borracho del pueblo. And the pastor said, "What are you doing here? Y el pastor le preguntó al borracho, ¿qué haces aquí? You never come to church." Tú nunca vienes a la iglesia. He said, "The church has never been on fire before." Y le contesta, es que la iglesia nunca ha tenido fuego hasta hoy. And I believe if we'll catch fire, Y yo creo que si nosotros estamos encendidos, if we'll stir up the gift that God gives us, si nosotros avivamos el don que Dios nos ha and dado not walk in fear, y no andamos en temor, but in the power of God, sino en el poder de Dios, people will come to watch us burn. van a haber personas que van a venir para vernos arder. But then he said, not only be passionate about the work, Pero luego dijo no solamente que fuera apasionado por la obra, but be protective of the way. pero que protegiera el camino. In other words, guard the gospel. En otras palabras, guardar el evangelio. Look at 2 Timothy chapter 1, Vean 2 de Timoteo capítulo 1, verses 13 and 14. versículos 13 y 14. Paul said, hold fast the pattern of sound words, Pablo dice, retened la forma de las sanas palabras which you have heard from me, que de mí oíste, in faith and love, en la fe y amor which are in Christ Jesus. que es en Cristo Jesús. That good thing that was committed to you, Guarda el buen depósito, keep, guarda, lock it up, enciérralo, guard it guárdalo by the Holy Spirit who dwells in us. por el Espíritu Santo que mora en nosotros. You know, I've met many young preachers Saben, he conocido a muchos predicadores jóvenes that had a solid education, que tenían una educación sólida, mentored by solid men, fueron instruidos por hombres sólidos, but chase after false teachings. pero que después se van tras falsas enseñanzas. We need to be sure we're preaching the Word of God. Necesitamos estar seguros que estamos predicando la palabra de Dios We're protecting the Word of y God, que estamos protegiendo la palabra de Dios, faithful to the message of the book. fieles al mensaje de este libro. You know, this is a very simple thought, Este es un pensamiento muy sencillo, but my dad, who was a mechanic, pero mi padre, quien era mecánico, told me something when I first started preaching. me dijo algo cuando empezaba yo a predicar. He was holding his Bible, Él estaba sosteniendo su Biblia and he opened up the cover of the Bible, y abrió la pasta de la Biblia and he said, "Son, y me dijo, hijo, if you'll stay between the covers of this book, si tú te mantienes en medio de las dos pastas de este libro, everything will be okay." todo va a estar bien. So be passionate. Entonces sean
apasionados, but be protective of the way. pero también protejan el And then, camino. of course, he said, preach the word. Y claro, luego le dice, predica la palabra. 2 Timothy chapter 4, Segunda de Timoteo capítulo 4, verse 2. versículo 2. Preach the word. Predica la palabra. Be ready in season and out of season. Esté listo a tiempo y fuera de tiempo. Convince, rebuke, exhort Redarguye, reprende, exhorta with all long suffering and teaching. con toda paciencia y doctrina. The Bible goes on to say, Luego la Biblia dice, for the time will come, porque vendrá el tiempo. and I believe we're living in that time. Y creo que estamos viviendo en ese tiempo, They will not endure sound doctrine, que no sufrirán la sana doctrina, but according to their own desires, sino que teniendo comezón de oír, because they have itching ears. se amontonarán maestros They will heap up for themselves teachers, conforme a sus propias concupiscencias, and they will turn their ears away from the truth y apartarán de la verdad el oído, and be turned aside to fables. y se volverán a las fábulas. But you be watchful in all things, Pero tú sé sobrio en todo, endure afflictions, soporta las aflicciones, do the work of an evangelist, haz obra de evangelista, fulfill your ministry. cumple tu So ministerio. Paul says we need to have a settled call. Entonces Pablo enseña que nuestro llamado debe estar ya bien arreglado en nosotros. And in this promise of life, we have a solid comfort. Y en esta promesa de vida tenemos un consuelo sólido. But then look at the next part of this verse, Pero luego vean la siguiente parte de este or versículo the next part of our passage. en nuestro texto, In verse 2, allá en 2 de Timoteo 1:2. he said, to Timothy, a beloved son. Dice a Timoteo, amado hijo. I don't know how many times I've read that little phrase, Yo no sé cuántas veces he leído esa pequeña but frasecita, sitting at my desk the other day, pero sentado en mi escritorio el otro día, reading these verses, leyendo estos versículos, I just began to weep. empecé a llorar. What was it like for the great apostle Paul ¿Cómo era para el gran apóstol Pablo to have this love for Timothy? el tener este amor para Timoteo? Timothy was timid by all accounts. Por lo que sabemos, Timoteo era tímido. He probably wasn't a very big man. Probablemente no era un hombre muy grande. He was probably dealing with physical illness. Probablemente tenía que luchar contra debilidad física o Bien. enfermedad. But yet Paul had led him to Christ, Pero Pablo le había guiado a Cristo. and not only called him a true son, but now a beloved Y son. no solamente le había llamado un verdadero hijo, pero ahora le llama amado hijo. Paul loved Timothy. Pablo amaba a Timoteo. He knew how valuable Timothy was. Él sabía cuán valioso era Timoteo. He knew Timothy would be trusted for protecting the truth from false teachers. Él sabía que Timoteo protegería el evangelio de las falsas enseñanzas. You know, Paul not only called Timothy a true son, Ahora, Pablo no solamente le llamó verdadero hijo a and not Timoteo, only did he call him a beloved y son, no solamente le llamó amado hijo, but in 2 Timothy 3:10 he called him a co-laborer. pero en 2 de Timoteo 3:10 también le llamó su colaborador. In Romans 16:21, a fellow worker. En Romanos 16:21 también su colaborador. In 2 Corinthians 1:1, a brother in the Lord. Segunda de Corintios 1:1 le llama su hermano en el Señor. And in Philippians 1:1, a slave of Christ. Y Filipenses 1:1 le llama siervo de Jesucristo. So in these references, you can see the relationship Paul and Timothy had. Entonces en estos pasajes podemos ver la relación que había entre Pablo y Timoteo. You can even imagine some of the experiences they had with one another. Hasta te puedes imaginar algunas de las experiencias que habían tenido. Brother Dan and I have had some experiences, Hermano Dan y yo hemos tenido algunas experiencias and we've had some exciting experiences. y hemos tenido unas experiencias emocionantes. We've been all over Mexico together. Hemos estado juntos por todo México. We've been in some difficult places. Hemos estado en algunos lugares difíciles. We've seen very fruitful times. Hemos visto tiempos muy fructíferos. But through these experiences, our friendship has grown stronger Pero a través de estas experiencias nuestra amistad se ha fortalecido. as we fellowshipped and prayed for one another. Y al tener compañerismo y orar el uno por el otro. You know, all of us need a Paul in our life. don't Ahora, todos necesitamos un Pablo en nuestra vida. we? We need somebody to pour into us. Necesitamos a alguien que nos instruya. We need somebody that loves us and encourages us. Necesitamos a alguien que nos ame y que nos anime. But we also need a Timothy in our life. Pero también necesitamos un Timoteo en nuestra And I want vida. to challenge all of the graduates Y yo quiero retar a todos los que se gradúan that what you have received here at MITC, que lo que ustedes han recibido aquí en el CI,
to pour into someone else. que ustedes lo viertan en otra persona. These men and women of God that have poured into your life here at this school, Los hombres y mujeres de Dios que han estado poniendo en sus vidas aquí en la escuela. they have been your Paul. Ellos han sido su Pablo. But now go find you a Timothy. Pero ahora vayan y búsquense un Timoteo. Duplicate yourself. Duplíquense, Multiply yourself. multiplíquense. You know, one of the things I'm enjoying about getting older Una de las cosas que estoy disfrutando ahora de ser ya más viejo is that we've been able to train so many pastors. es que hemos podido entrenar a tantos pastores. And we have schools where we're helping pastors. Y tenemos escuelas en donde se está ayudando a pastores. And I've been able to pour my life into them Y yo he podido derramar mi vida también en ellos. because someone poured into me. Porque alguien derramó su vida en mí. But even though Barnabas is not mentioned here, Y aunque Bernabé no es mencionado acá, we all need a Paul, we all need a Timothy. todos necesitamos un Pablo, todos necesitamos un Timoteo, But we even need a Barnabas, pero también necesitamos un Bernabé. the encouraging brothers. Necesitamos esos hermanos que animan. You know, this is a reminder of our responsibility Y este es un recordatorio de nuestra responsabilidad, to learn from other people. de aprender de otras personas. I asked Brother Dan questions Le hago preguntas al hermano Dan about how the Lord's working here at de MITC. cómo está trabajando el Señor aquí en el CI. I asked my preacher friends questions about the Y Bible. le hago preguntas a mis amigos pastores de la Biblia. Just because we graduate from a Bible school Y porque graduamos de una escuela bíblica, doesn't mean we stop learning. no quiere decir que dejamos de aprender. If we stop learning, we stop growing. Si dejamos de aprender, dejamos de crecer. If we stop growing, we stop leading. Si dejamos de crecer, dejamos de guiar. Never be afraid to ask questions. Nunca te dé miedo a hacer preguntas. Learn from other people. Aprende de los demás. I heard about this chicken that got out of the chicken house. Supe de un pollo que se escapó del gallinero She wandered down a path y ella se fue por un caminito. and she stumbled up on an ostrich egg. Y por ahí se encontró con el huevo de una avestruz. She knew how small their eggs were, Y ella sabía cuán pequeños eran sus huevos de ellas. but now there's this huge egg. Pero ahora está este huevo enorme. She went back to the chicken house, Regresa de nuevo al gallinero, to the hen house, allá al gallinero. and they said, "Where you been?" Y le preguntan, oye, ¿dónde andabas? She said, "I've been taking a walk, Y ella dijo, pues fui a dar un paseo. and we need to get out more Y nosotros necesitamos dar de to see how other nosotros people are doing it. para ver cómo lo están haciendo también los Amen. demás, ¿verdad? Continue to grow Sigan creciendo and learn from others, y aprender de otros, but also work with others." pero también trabajar con otros. You know, this is a really sad thing. Ahora, esto es algo triste. You know, they say that most missionaries, when they come home from the mission field, Dicen que la mayoría de los misioneros cuando regresan a su casa del campo misionero, it's not because they don't love the country they were in. no es porque no aman el país donde estaban, It's not because of the culture no es por causa de la cultura, or homesickness. ni porque extrañan They say su casa. most missionaries, when they leave the mission field, La mayoría de los misioneros cuando dejan el campo misionero come home because they can't get along with other missionaries. regresan a su casa porque no se pueden llevar con otros misioneros. You know, in the great Shantung revival in China, En el gran avivamiento Shantai en China, the missionaries were very discouraged. los misioneros estaban muy desanimados And they were praying and said, "Lord, why are the Chinese people in this province so difficult?" y estaban orando y estaban diciendo, Señor, ¿por qué son tan difíciles estas personas en esta provincia? They were seeing very little results. Estaban viendo muy pocos resultados. So they decided to go on a prayer retreat. Entonces decidieron hacer un retiro de oración. So they put all of their work on hold Entonces pararon todo su trabajo and they went to another location y fueron a otro lugar and they began to pray. y empezaron a orar. And the Lord began to speak to those missionaries. Y el Señor empezó a hablar a esos misioneros. And the Lord said, "It's not the Chinese people that are difficult. Y el Señor les dijo, no son los chinos los difíciles. The problem is not with the Chinese. El problema no es con los chinos. The problem is with you missionaries." El problema es con ustedes, misioneros. They had unforgiveness among themselves. Había falta de perdón entre ellos. Many of them were walking in doubt and unbelief. Muchos andaban en duda y en incredulidad. They began to confess their sins to God. Y empezaron a confesar sus pecados a Dios. They began to get right with one another. Y empezaron a arreglar sus relaciones los unos con los otros. And you can read about the great revival that took Y place. ustedes pueden leer del gran avivamiento que hubo ahí. Learn from others, work with others, Hay que aprender de otros, hay que trabajar con otros. give back to others. Y hay que devolver a otros.
Sometimes the ministry gets lonely. A veces el ministerio se vuelve muy solitario. Paul was wanting companionship, Pablo quería compañerismo, especially in his last days on earth. especialmente en los últimos días en la tierra. But here's something we need to remember, Pero esto es algo que necesitamos recordar. because I know this is true. Y yo sé que esto es verdad. And I want to ask you this question. Y yo les voy a hacer esta pregunta. Have you ever gotten discouraged, ¿Alguna vez te has desanimado or you're going through a difficult time in ministry, o estás pasando por un tiempo difícil en el and you ministerio? have this thought, Y tienes este pensamiento. nobody else goes through this. Nadie más pasa por esto. They're all victorious. Todos son victoriosos. They've got their life together. Tienen su vida ya bien ordenada. Or you think this, O piensas esto. the reason that I'm having difficulty La razón que yo estoy teniendo dificultades is that I'm the only one that's really preaching. es porque yo soy el único que en verdad predica. I'm really the only one that's doing it right. Yo soy el único que lo está haciendo correctamente. But you remember when Elijah got discouraged? Pero ¿se acuerdan cuando Elías se desanimó? What did God tell him? ¿Qué le dijo Dios? Elijah, you're not the only one. Elías, tú no eres el único. There's 7,000 more that haven't bowed their knee to Baal. Hay otros 7,000 que no han doblado sus rodillas ante Baal. What's encouraging is this. Y lo que es de ánimo es esto. There's others in this battle with us. Hay otros que están en esta misma batalla con nosotros. We're on the same team. Estamos en el mismo equipo. We're fighting this battle together. Estamos peleando juntos esta batalla. Remember when Paul was in Corinth? ¿Se acuerdan cuando Pablo estaba en Corinto? Maybe he was a little afraid. Tal vez tenía un poco de temor. But Jesus said, Paul, don't worry. Pero Jesús le dijo, Pablo, no te preocupes. I've got many people in this city. Tengo mucho pueblo en este lugar. So let's be comforted in this. Entonces, seamos consolados en esto. But then last of all, Pero luego, por último, the Bible says they had a supernatural communion. la Biblia dice que tenían una comunión sobrenatural. And so do we. Y también la tenemos The nosotros. last part of verse 2, La última parte de ese versículo 2. grace and mercy and peace Gracia, misericordia y paz from God the Father de Dios nuestro Padre and Christ Jesus our Lord. y de Jesucristo nuestro Señor. Grace flows from the wisdom of God to the undeserving. La gracia fluye de la sabiduría de Dios a los inmerecidos. Mercy flows from the love of God to the helpless. La misericordia de Dios fluye del amor de Dios a los incapaces. And peace flows from the power of God to the restless. Y la paz fluye del poder de Dios a los que están intranquilos. This is a simple truth, but yet it's true. Esta es una verdad sencilla, pero es verdad. When Paul would write grace and peace, Pablo escribía gracia y paz. he would do that for a reason, Y lo hacía por una razón reason. obvia. We can't know the peace of God without the grace of No God. podemos conocer la paz de Dios sin la gracia de But Dios. now he adds the word mercy. Pero ahora añade aquí la palabra misericordia. He knew that Timothy was going to need to understand this. Él sabía que Timoteo necesitaría entender esto, He would need the grace of God, que él necesitaría la gracia de the Dios, mercy of God, la misericordia de and the Dios peace of God. y la paz de Dios. And I want to tell you something from experience. Y quiero decirles algo de experiencia. You know, first of all, I'm glad God doesn't tell us everything that's going to happen in the future. Primeramente, qué bueno que Dios no nos dice todo lo que va a pasar en el futuro. We couldn't handle that. No podríamos con esa información. But I'm glad that when we get in these difficult times, Pero me da gusto cuando estamos en estos momentos difíciles, and maybe not even difficult times, y tal vez ni siquiera sean momentos but difíciles, challenging times, pero momentos de reto. understand this. Entiendan esto. God will give you grace at that moment. Dios te dará gracia en ese momento. You may look at somebody and say, how do they go through that? Tal vez veas a alguien y dices, ¿cómo puede pasar por eso? How did they make it through? ¿Cómo lograron Well, con God eso? gives us grace at the moment we need it. Pues Dios nos da gracia en el momento que lo He necesitamos. gives us mercy and peace. Nos da misericordia y nos da paz. You know, at this time in history, persecution was very hot. Saben, en este momento de la historia la persecución estaba fuerte. Christians were being fed to the hungry animals. Los cristianos eran alimentados a los animales salvajes. They were being dipped in wax and lit like a candle Estaban siendo metidos en cera y los prendían como velas to light the parties that Nero would have. para iluminar las fiestas de Nerón.
Paul is saying to Timothy and to all of us, Pablo le dice a Timoteo y a todos nosotros, when you go through those times, cuando pasas por esos Remember. tiempos, recuerda, we're wrapped in the grace of God. estamos envueltos en la gracia de We're Dios. engulfed in the mercy of God. Estamos sumergidos en la misericordia de And we'll Dios. be overcome with the peace of Y God va a sobrevenirnos la paz that de comes Dios, from God our Father que viene de Dios nuestro and Padre Jesus Christ our Lord. y de Jesucristo nuestro Señor. Let us be faithful. Seamos fieles. Amen. Amén. Let us be faithful Seamos fieles in the call God's given us. en el llamado que Dios nos ha hecho. Hugh Latimer was a man that was persecuted for Christ. Hugh Latimer fue un hombre perseguido por Cristo. He was burned at the stake simply for getting the word of God into the hands of the people. Fue quemado en la estaca por hacer llegar la palabra de Dios a las manos de las personas. And while he was burning, literally burning alive, Y mientras él ardía vivo en llamas, he said these words, él dijo estas palabras: by the grace of God, por la gracia de Dios we're lighting a candle estamos prendiendo una antorcha that will never be put out. que jamás se apagará. The devil can't stop it. El diablo no lo puede parar. The world can't stop it. El mundo no lo puede parar. God's message is going to go forth. El mensaje de Dios va a And I avanzar. want to be a faithful messenger Y yo quiero ser un mensajero fiel until Jesus comes. hasta que venga Jesús. Amen? Amén. Can we say amen? Podemos decir amén. Can we a just esto? clap our hands for Jesus tonight Podemos and dar thank Him? aplauso para Cristo esta noche. Listen, I love you, Saben, yo les amo and I'm praying for you, y estoy orando por and I ustedes. know God is going to use you in a great way. Y yo sé que Dios les va a usar de una manera grande. A man that I had much respect for through the years. Un hombre por el cual he tenido mucho respeto a través de los años. I was visiting with him one day, Estaba visitándole un día and this man is not doing well physically right now at all. y este hombre ahorita físicamente no está bien, But he had a big impact on my life. pero tuvo un gran impacto en mi vida. And he said, son, Y él dijo: hijo, I'm going to pray yo voy a orar that God will use you 10 times more than he's ever used me. que Dios te use 10 veces de lo que jamás me haya usado a mí. And that's my prayer for you. Y esa es ahora mi oración por ti. That God will use you far beyond what he's ever used me to do. Que Dios les use a ustedes mucho más allá de lo que jamás me ha usado a mí. So let's be faithful. Entonces seamos fieles. Amen. Amén. Let's pray. Vamos a orar. Lord Jesus, thank you for this time that we've had together. Señor Jesús, gracias por este tiempo que hemos tenido juntos. These 2 days have just flown by to me. Estos 2 días que han pasado tan rápidamente. And Lord, I know that I've been here to do the preaching. Señor, sé que yo he venido aquí para predicar, But Lord, I've been blessed pero Señor, he sido bendecido and I've been encouraged y he sido animado just by preaching these messages tan solo por predicar estos and mensajes by being around these great men and women of God. y por estar con estos grandes hombres y mujeres de Dios. Lord, before this group tonight, Señor, ante este grupo aquí esta noche, I want to renew my life. yo quiero renovar mi vida. I want to say yes to you one more time. Quiero decirte sí a ti una vez más. And God, by your grace, Y Señor, por tu gracia, I want to be faithful yo quiero ser fiel until I die hasta que muera or you come again. o que tú vuelvas otra vez. We give you glory, Jesus. Te damos gloria a ti, Jesús. It's all about you. Es todo en cuanto a ti. No other name under heaven given among men No hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres whereby we can be saved. por el cual podamos ser salvos. There's no name that's above your name, Y Jesus. Jesús, no hay nombre por encima de tu You nombre. are Lord of lords. Tú eres el Señor de señores. You are King of kings. Tú eres el Rey de reyes. And every knee's going to bow. Y toda rodilla se va a doblar. And every tongue's going to Y confess toda lengua va a confesar that Jesus is Lord. que Jesús es el Señor. Of things in heaven, De las cosas en los of cielos things in earth, y de las cosas en la of tierra things under the y earth. de cosas debajo de la tierra. Glory to you, Lord Jesus. Gloria a ti, Señor Jesús. Praise and honor to you, Lord Jesus. Honra y alabanza a ti, Jesús. And Lord, thank you for calling us, Y Señor, gracias por llamarnos. enabling us, Gracias por empoderarnos. counting us faithful, Gracias por tenernos por fiel and placing us in the y ministry. por ponernos en el ministerio. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amen. Amén. God bless you. Que Dios les bendiga.